a comenzar hoy domingo el servicio y vamos a comenzar en el libro de Números y capítulo 10, versículo 29. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Rangel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo los daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no será en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, y desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sea dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando ellas se detienen, decía: vuelve, oh Jehová, a millares de Israel. Moisés, siervo de Dios, siempre le hablaba a Moisés boca a boca durante 40 años, conociendo Dios todo lo que sucedía y al pueblo de Israel, y tomó la decisión, le indicó que hiciera todo lo que indicara con el Señor. El pueblo de Israel no entendía lo que Dios le indicaba y todo lo que había programado a todos ellos, cuando esa programación que ha hecho para que cada uno de ellos, para ante delante del faraón, donde a ellos lo pedía presencia y lo habían levantado y le había dado la fuerza, y esa fuerza que le daba Dios, para esa fuerza ese pueblo, a cada uno de ellos, como era el siervo de Moisés. Durante 40 años se fueron de Egipto, cuando el faraón quería asesinar a Moisés. Entonces, en esa tierra que ellos iban, se separaron totalmente y se pusieron y buscaron a sus hijas, 7 de ellas, donde vinieron hacia ella, trataron de llenar, para poder llenar a todo uno y a todo. Habían su pastor y le decía no a la muchacha, a las hijas, y regresaron a la casa del padre para poder decirle totalmente. Le dijo: ¿cómo llegaron tan rápido? Y te dan un testimonio que nos ayudó una persona. Entonces llamaron hacia él, lo llamaron y puso delante de Moisés para quedarse en la casa del Señor y vivir en esa casa, para ponerse. Le dio esa normativa a su mujer y a todos ellos. Lo puso fue el pastor, lo puso para pastorear a todas las ovejas que tenía, de todo, para pastorear. Le indicaba a Dios delante de ellos. Totalmente grandeza que le da en Egipto. Y Dios le dio fuerza totalmente a Moisés y le dio totalmente y toda la dificultad que tuvo, y estaba como era un siervo de Dios, totalmente él para destruir actualmente todo lo que le pasaba al faraón. Pasaron todo al mar de él y fueron hacia el desierto, donde se consiguieron en el desierto
no se había conseguido en ese tipo de desierto. Estaba tan intranquilo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a darle la guía a mi pueblo? No sé qué hacer. No voy a hacer, voy a hacer en ese desierto. ¿Cómo voy a hacer con todo mi pueblo? Entonces vio a su alrededor que tenía en aquella época, en los años, en aquel momento, en aquella hora, y el temor que tenía en su corazón Moisés, como era delante de su amor, era de todo Abuel, y le decía ahí conseguía una facilidad, tuvo Moisés, pedir ayuda, y le dice a su cuñado, le pide por favor, ven con nosotros, porque Dios nos pone por delante, nos va a dar la guía a un pueblo, a una tierra y nos va a dar leche y miel, para que nos dé bendición, todo lo que nos da nuestro Dios, y lo vamos a dar a ustedes también. Todas las bendiciones que nos da Dios, te va a dar a ti también bendiciones. Pero ven con nosotros. Tenemos un gran desierto. No sabemos dónde vamos a ir, dónde vamos a estar y cómo vamos a continuar. Entonces le dijo que no, no voy a venir, voy a regresar a mi tierra de mis padres. Él le dijo a Moisés, lo esperó, porque era un hermano, le pidió que por favor, bien para que nos ayude. No podemos continuar, no podemos, sabemos qué hacer y cómo nos vamos a parar. Y Jobat, como era de esa zona, que no era del pueblo de Israel, que no servían en el nombre de Dios y al pueblo de Israel, y no como era todos ellos, los madianitas que eran, y esa continuación que pudimos indicar. Y al final de esto, que puso Dios, antes de irse, le dijo Dios a Moisés, y le habló el Señor a Moisés, haz ahorita todo lo que tiene ese pueblo, toda la unión con los madianitas, y te va a poder unir a todo tu pueblo. Es la obra última. Todo eso lo que le va a dar a Moisés, le indica, era para destruir a los madianitas. Porque, porque los madianitas tenían una mala obra de ellos. Hasta a su mujer le ponían mal, a sus hijas, todo, para que estén bailando a ese pueblo. Y esas nuevas mujeres del israelita para ponerse en realidad con los madianitas. Y ahí en adelante, que era un hombre que, era, que no servía, que no indicamos, en verdad, era como enemigo del pueblo de Israel, y todos los madianitas eran, y se escuchó y se arrepintió toda la invitación que le hacía Moisés a Obad, y que sigas al pueblo de Israel, de, para que nos dé la orientación y la guía al pueblo de Israel. No tuvo necesidad el pueblo de Israel, que el temor que tenía, esa intranquilidad que tenía Moisés, el pueblo de Israel. Siempre Dios nos daba la guía a ellos, que lo indica, esa arca delante de ellos, para que le revelen dónde se iban a estacionar. No es nada más eso, pero que el Señor le dice, porque siempre a ese pueblo de Israel, en los días cuando se levantaba, todo, todo el ejército se levantaba para seguir. Tenía que dar la guía que le daba Dios para continuar. ¿Y cuando? Y cuando se paraba el arca, entonces, entonces esperaban cuando se tienen que levantar, cuando vuelve el pueblo de reír y continuar. De totalmente todo lo que nos indique hoy en día con el Nuevo Testamento.
la guía que nos da el Espíritu Santo a nosotros. Lo que nos indica el Espíritu Santo a nosotros, esa es la guía de Él. Lo importante es que tiene, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió en la continuación de Obad, en verdad al pueblo, toda la relación que tenía familiar por delante, para ayudar, para poder ayudar al pueblo de Dios. Y vuelvo a repetir, ¿qué va a suceder y qué sucede en esa persona, esa mañanita que no sirve, que era enemigo del pueblo y de Dios y toda su familia, totalmente se, no volvió al pueblo de Niamey y siguió al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. No es porque creía en Dios, pero pensó y tomó la decisión que quiso ayudar a ese pueblo de Dios de llegar a donde tenía que llegar. Qué importante es esto cuando ayudemos. Cuando nos piden ayuda, hay que ayudar. Tengan cuidado de lo que nos dicen. Cuando Pablo y Lucas y Silas, con dificultades que tenían con el Espíritu Santo y querían parte en Asia y estaban fuera, estaba en un pequeño pueblo y en donde había poco pueblo. Ahí no sabían qué hacer y que totalmente afuera estaban para poder predicar. Y entonces oraron y Dios les indicó en un sueño, como uno de Macedonia le indicó a Pablo y le dijo, por favor, pasa y ayúdanos a todos nosotros. Y pasan, y Pablo, Dios lo invita a Macedonia. Y cuando alguien te pide ayuda y lo piensas, que Dios te está mandando ahí. Primero, para que te bendiga a ellos. Y segundo, y para después te bendiga a ti. Nunca no indiquemos cuando nos pidan nos ayuda de cualquier otra situación. Porque no sea de viveza, que no sea de viveza y de caer en pecado en ese tipo de ayuda. Después de 40 años, ese pueblo de Israel que no estaba, en que no creía en Dios, y esa primera generación dejó sus huesos en ese desierto, hace la palabra de Dios, indicando. La segunda generación, ese pueblo de Israel, todos ellos, y con todo, llegaron, y Jehová y toda la familia de él llegaron. El milagro de todo esto, Dios los orientó, lo llevó a Obad y a toda su familia. Aquí es donde estaba, individual, que puede ser individual, persona individual, que tenía otro tipo de espíritu, que seguía, en verdad, y seguía totalmente al Señor. Y algo que apostolado espiritualmente, que no veía las dificultades de sus ojos, que es lo que veía por delante. Y esos problemas que puede indicar ese apostolado que le había indicado Dios, con otros 11, 12 de ellos, no lo veía los demás. Todas las dificultades que había de todos ellos. Le dio el gozo de todos ellos. Las dificultades que estaban delante de ellos. En aquel lo que él veía era el Señor, tenía por él, lo orientó para que fuera allá, le indicaba. Entonces ahí teníamos dos hombres. En Jaleb, lo que le indicó, y los otros 10, pues mismos indica
a todo ese pueblo de Israel, daba vuelta y vuelta en Egipto durante ese desierto, donde 40, cuando llegaron, a una edad hasta la tierra prometida, toda la familia de Judá, y llegaron, Joab fue heredero de las herencias de Judá, del reinado de Judá, herencia, donde iba a reinar David, que era generación de Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Ante todos ellos, ante Dios, que fue enviado, Joab creyendo entonces en la palabra de Dios y escuchó la palabra y fue. Y se consiguió totalmente herencia, esa herencia de toda la tierra prometida de Judá y donde iba a tomar a todo el pueblo de Israel. Como el todo que era tomado en cuenta Jehová también, que lo indicó a él, no de la misma manera de creencia, con otra forma de esa ayuda que le pidieron, lo invitó Moisés, ven para que nos ayude, ven que nos ayude. No sabemos dónde vamos a ir en ese desierto. Tú nos vas a dar esos ojos que no tenemos nosotros para que nos indique dónde ir, Jehová. Y creyendo totalmente, se separó de toda su familia, solamente individualmente con su esposa, con todas, y llegó al pueblo de Israel hasta enviado de Dios. Porque nosotros sabemos a que él fue, porque totalmente ante él y quiso ayudar al pueblo de Israel y a Moisés. Y nosotros sabemos de esa manera que fue enviado, fue de Dios. Él, el que no servía, era un moabita. Ante lo que indicaba Dios a él, se convirtió total. Esa misma herencia en Jaleb, en la relación con Judá, en el reinado de Judas, que fue, vuelvo a repetir, que fue David, que Jesucristo entonces de esa generación, el Hijo del Todopoderoso. No fue Obad, no sabía dónde que iba, no fue donde le dijeron, lo pensaron, donde Dios le indicaba y él no lo pudo entender. Es un mensaje de nuestra propia vida, de nuestra misma familia y esta misma vida, nuestra vida familiar en la iglesia. Cuando alguien te pide ayuda, de una vez tenemos que estarlo pensando. Cuando uno de nosotros nos pide esa ayuda, de una vez lo tenemos que estar pensando. El Señor nos invita y nos está mandando a hacer ese apostolado. En ese momento, porque es Dios el que te está enviando allá. Cuando un Dios te está mandando de Dios, está gozoso, feliz. Esa guía que te está dando Dios, todo lo que está por delante Dios te está poniendo. Y además, de esa manera, gozoso, todo lo que tiene esa gracia que da Dios hacia ti y una herencia individual que te está mandando Dios hacia ti. No puede por delante ver cuando nos indica, ven a ayudarnos, no se retracten. Siempre tenemos que pensar, y lo puedo decir, como en decir, lógicamente, lo vamos a pensar que no tiene preparado grandes bendiciones hacia nosotros, pero espiritualmente dentro de lo que tenemos que estar pensando, el Señor nos envía
quiere hacer su obra y nos llena que todo lo que es su obra que tenemos que hacer delante de Él. Es una verdad, gran verdad, como Joab, que cuando era joven, que todos ellos, y su suegro de Moisés, tenía toda esa herencia que iba a ser la presencia del pueblo, como hasta ahorita, podemos indicar, que era un madianita, que era un enemigo ante el pueblo de Israel, que no servía, y el mandato de Dios y el pueblo de Dios. Solamente él que recibió y tomó esa decisión que se convirtiera ayudante al pueblo de Dios, que fue enviado por el Señor a la obra de Dios sin él entender lo que sucedía, se convirtió bendecido en ese futuro, a ese pueblo de Dios, en la grandeza de ese gran futuro, en la herencia que iba de Dios hacia ellos, de todo ese futuro de la iglesia de Cristo, porque fue enviado de Dios a la iglesia de Cristo, bendecido a la iglesia de Cristo, todo esto, aunque no sirvía para nada, porque Dios es el que toma, que se entiende que no sirve a los demás hombres. Ya te Dios es por delante muchas veces grande, la lógica llena, que se pone muy grande en riqueza ante Dios, porque solamente recibe y toma esa decisión de amor, ayudar cuando le piden esa ayuda, en verdad se convierte. Ese es lo que Dios le está indicando, y ese trabajo que está preparado en la mano de Dios. Dios nos ayude de todo esto. Siempre tenemos que estar preparados a la ayuda de autos, para que lo podamos entender mucho más. Qué importante es todo esto cuando debaste toda la santificación de los cielos ante los tronos de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que sucede ahí? Recibimos gracia y la misericordia, porque todo lo que Dios quiere, que de esa misma manera, cuando no sabe que el trono de la gracia de Dios, cuando trate para aquellos Dios lo está andando y está gozando la misericordia de Dios y consigue la gracia y la misericordia de Dios para toda su generación, como sucedió con Joab, el manianita, que el pueblo recibió, el que no servía, que Dios lo envió y lo tomó en cuenta y le dio grandes, como que no los necesitó en ningún momento. No se necesitaba su ayuda, porque Dios lo tiene todo preparado. No tiene importancia si vas a trabajar, a que Dios te va a mandar. Cuando te está enviando la ayuda, tiene importancia que tú vas, que te vas al apostolado que te manda Dios a hacer, y vas, porque vas a ayudar de verdad. En verdad no se necesita lo que nos hace en toda nuestra vida, por siempre, porque todo está preparado. Amén. Ayúdanos, Señor.